¿Qué tal, amigos? Miren, en esta ocasión les voy a presentar una plática que impartí ante un grupo de colegas y que tiene que ver con el tratamiento de los artículos 4A y 4B de la Ley del Impuesto sobre la Renta y que se refiere a las entidades extranjeras transparentes para efectos fiscales y a las figuras jurídicas extranjeras. Voy a hacer una aclaración antes de empezar con la exposición. Por un lado, quiero decir que a lo largo de la exposición, en varias ocasiones, por quererme referir al artículo 4B, me jugó una mala pasada a la memoria e hice referencia reiteradamente al artículo 7B, artículo que no existe. Entonces, cada vez que escuchen que digo el artículo 7B, me estoy refiriendo al artículo 4B. Bueno, eso por un lado. Y lo otro, decirles que el tema esencialmente se centra en el artículo 4B. También en el 4A, pero mayormente el contenido de la exposición va a estar basado en el artículo 4B. Y ambos artículos nos hablan de las entidades extranjeras transparentes para efectos fiscales. ¿Qué quiere decir esto? Nos está hablando de una entidad que tiene una personalidad jurídica propia, una entidad en el extranjero, que tiene su propia personalidad y que se considera un ente separado de las personas que la integran. Pero cuando esta persona o entidad tiene en el extranjero el tratamiento de una transparencia fiscal, es decir, ella no paga impuesto, el impuesto lo pagan sus integrantes, para efectos fiscales mexicanos, esa entidad transparente tiene su tratamiento en los artículos 4A y 4B de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Y también se habla de las figuras jurídicas extranjeras. Las figuras jurídicas extranjeras ya de entrada son transparentes porque se refiere a contratos que no tienen ninguna personalidad jurídica propia, es decir, contratos de los cuales no nace una persona nueva, diferente, con atributos de personalidad. Entonces esos, al ya ser transparentes, independientemente que fiscalmente lo sean o no, para propósitos de la ley se contemplan en estos artículos 4A y 4B, y van a escuchar que yo a lo largo de la plática también reiteradamente me refiero a ellos como vehículos transparentes. Entonces, cuando yo use esa expresión vehículos transparentes, voy a estar hablando de esas dos figuras: las entidades extranjeras transparentes para efectos fiscales y las figuras jurídicas extranjeras. Y habiendo dicho eso, bueno, el contenido de la exposición se va a dividir en dos videos y el índice, digámoslo así, sería el siguiente. Entonces el material está dividido en 4 partes. Un poquito la parte de antecedentes, que voy a hacer muy breve, pero para que sepan cómo es que llegó a la Ley del Impuesto sobre la Renta. Luego, a los que no se habían metido o no habían tenido la oportunidad de meterse en detalle al régimen como estaba hasta el año pasado, no se preocupen, ahorita lo vamos a ver. Para los que no saben del régimen, lo vamos a ver todo el régimen, cómo aplica. Y en este apartado no voy a estar explicando cómo estaba antes, cómo está ahora, para no confundirlos. Simplemente les voy a explicar cómo está el régimen a partir de este año, cuál es el régimen. Después, para los que ya conocían el régimen y que saben que hubo cambios para el 2020 y a lo mejor no logran distinguir todos los cambios, luego viene un apartado donde vamos a ver cuáles fueron los cambios del 2019 al 2020. Esto le va a ayudar a los que ya conocían del régimen, pero que a lo mejor no traen bien las nuevas disposiciones vigentes a partir de este año. Y por último, unas disposiciones nuevas, que si bien es cierto el régimen que vamos a estar viendo en el 7B, pues en realidad es una importación que se hizo del capítulo primero del título sexto. Ya estaba en el capítulo de Refipres y se trajo al 7B. Hay algunas diferencias y hay unos cambios, pero esas disposiciones en su gran mayoría ya existían, pero hay unas en el 4A que no existían. Por eso es que lo puse como un apartado separado, donde voy a abordar lo que trata el 4A, lo nuevo, y cuáles son los ejemplos y cuáles son los posibles escenarios que podemos tener con los ejemplos que voy a estar presentando. Entonces, muy rápidamente, los antecedentes. En el 97 nosotros introdujimos en la ley lo que en Estados Unidos le llaman el régimen del CFC, que son las Controlled Foreign Corporations, que son cómo reconocer o transparentar el vehículo que está en el extranjero, sus utilidades, y traérmelas a mi país de residencia. Y en ese momento nosotros las reconocíamos en el 97
como jurisdicciones de baja imposición fiscal. Y como operaban era a base de una lista. Había una lista en las disposiciones de vigencia anual donde nos decían que para efectos del artículo fulano de tal se consideran Jubifis, Isla del Hombre, Cayman Islands, Barbados, Bermuda, Bahamas, Panamá, etc. Ahí venía todo el listado de entidades, por lo que si un cliente mío tenía una operación con una entidad domiciliada en uno de esos países, yo ya sabía que estaba en una Jubifi, que técnicamente, bueno, más bien coloquialmente la hemos denominado como paraísos fiscales. Típicamente les llamábamos paraísos fiscales. En 1999 no hay cambios, siguen las Jubifis, sigue estando el régimen de que había una lista de países, pero lo que se introdujo en la ley es cuando una empresa o un residente mexicano le haga pagos al extranjero a uno de estos vehículos domiciliado en una jurisdicción de baja imposición fiscal, se le retiene el 40%, lo que es el actual artículo 171 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Su antecedente es la reforma de 1999. Pero ahí seguíamos con una lista. 2002 se le cambia de nombre nada más. Se deja de llamar Jubifi y se les llama Terrefipres, que son territorios con regímenes fiscales preferentes, pero sigue siendo a base de una lista. En 2005 hay un cambio donde a varios nos pega porque no estábamos domiciliando las entidades por no caer en una Jubifi, no las estábamos domiciliando en ninguno de los países de la lista o ninguna de las jurisdicciones fiscales de la lista, y resulta que a partir del 2005 nos dicen, no, ya no hay una lista, ahora es si no causan por lo menos una tasa equivalente al 75% de tu tasa que causarías en México, se considera que eres, y le cambiaron de nombre. Ya no se llamaban ahí Terrefipres en el 2005, le cambiaron al nombre actual que tienen en el capítulo primero, título sexto, Refipres. Se considera que tienes una Refipre, pero ya no es en base a una lista, es en base a que tu tasa de impuesto corporativa no llega al 75% de la tasa de impuesto mexicana. Luego, en el 2008 viene un cambio que a muchos les pasó de noche. Muchos de nosotros, por la ubicación geográfica donde estamos, nos toca que nuestros clientes tengan entidades en el extranjero que son vehículos considerados transparentes, ya sea porque jurídicamente no tienen personalidad jurídica propia o porque sí teniéndola, pero para efectos fiscales hicieron una elección de ser transparentes para efectos fiscales. Entonces, a partir del 2008 montan en el régimen de las Refipres, montan a los vehículos transparentes. Y muchos no se dieron cuenta porque tenían en su mente que ese capítulo del título sexto era puros paraísos fiscales. Entonces, nunca se nos podía ocurrir que un vehículo transparente, por ejemplo en Estados Unidos, podía ser un vehículo grabado en el capítulo primero del título sexto, porque nosotros siempre pensábamos que nada más ahí estaban puros paraísos fiscales, y resulta que a partir del 2008 no, también meten a los vehículos transparentes. Y así se mantuvo desde el 2008, y en el 2020 básicamente el cambio que hay, y que es la parte técnica que vamos a analizar, es que hasta el año pasado todas las reglas de Refipres y las reglas de transparentes estaban juntas en 3 artículos, 176, 177 y 178, y estaban juntas, y algunas claramente aplicaban a Refipres y no a los vehículos transparentes, y otras no quedaba muy claro si eran solamente para las Refipres o también eran para los vehículos transparentes, porque la disposición decía que las disposiciones aplicables a las Refipres, decía el 176, pues le son aplicables a los vehículos transparentes. El tema es que cuando uno leía los artículos, claramente algunas disposiciones no eran aplicables a los vehículos transparentes y tenían una dedicatoria especial para los Refipres. Entonces eso generaba algo de confusión. ¿Y cómo la resuelve la autoridad a partir del 2020? Dice, voy a separar todo el régimen de transparentes del régimen de Refipres. Y ya son 2 disposiciones separadas, y ya unas con sus reglas y las otras con las suyas. Y entonces ahí es donde nos quedamos descobijados en algunas disposiciones que ahorita más adelantito vamos a comentar. Bueno, vamos a hablar ahora sí del nuevo régimen fiscal. El régimen fiscal le denomina de la siguiente manera a lo que yo le llamo vehículos transparentes. Vehículos transparentes para mí son 2 cosas.
o es una entidad que tiene personalidad jurídica propia y separada de los integrantes y por lo tanto tiene un nombre, unos derechos, unas obligaciones, un patrimonio propio, pero que no obstante para efectos fiscales es transparente fiscalmente. Eso es lo que queda contemplado en el artículo 7b, entidades extranjeras transparentes fiscalmente. Esas ahí van a quedar, sus ingresos se le van a gravar a los integrantes. Y los otros son las figuras jurídicas extranjeras. Y aquí viene la confusión para muchos. Muchos piensan que tienen que ser transparentes fiscalmente. No. La figura jurídica extranjera de entrada no tiene personalidad jurídica propia, es un contrato. Hagan de cuenta, un ejemplo es una copropiedad. En la copropiedad no tiene la copropiedad personalidad jurídica propia, no tiene nombre, denominación, razón, patrimonio propio, no. Los integrantes son los que tienen su personalidad jurídica propia. Entonces, al ser un contrato sin personalidad, ya es transparente, jurídicamente ya es. Oye, pero fiscalmente en el otro país no es transparente para efectos fiscales. No importa. Para efectos del artículo 7b, vamos a gravar esos ingresos en México, aunque el vehículo para efectos fiscales sea transparente o no. Estoy hablando de las figuras jurídicas extranjeras, porque las entidades extranjeras, ya dijimos, esas, por eso ahí lo puse abajo, se graban los ingresos de entidades extranjeras solo si son transparentes fiscales. Y en el caso de figuras jurídicas extranjeras, sean transparentes o no, se van a gravar. Oye, y entonces, ¿para qué nos sirve la transparencia? Lo que nos va a dictar la transparencia nada más es la manera en cómo se calcula la base gravable. La transparencia no nos va a decir si está grabado o no, porque sí está grabada. Lo que nos va a decir es cómo se calcula la base gravable. Ejemplos de entidades extranjeras transparentes fiscales de los Estados Unidos: una corporación que califica y hace la elección para ser tratada como una S Corporation. Esa sería una entidad extranjera transparente fiscalmente. Tiene personalidad jurídica propia, independiente y separada de sus socios, pero para efectos fiscales hizo una elección fiscal de ser transparente fiscalmente y entonces va a ser tratada como un partnership para efectos fiscales y por lo tanto para México entraría en el 7b. Una LLC, las LLCs es una entidad transparente, hay un velo corporativo donde queda separada la responsabilidad de los integrantes justamente del vehículo que es la LLC, pero jurídicamente entonces son dos entes separados. No obstante, fiscalmente la LLC por default es transparente para efectos fiscales. Entonces por eso ahí pusimos, en caso de que no hubiera hecho el check the box election, porque si hace el check the box election es porque está decidiendo que no quiere ser transparente para efectos fiscales. Entonces, si nosotros vemos que hay una LLC, lo que tenemos que preguntar es si hizo el check the box para ser tratada como una C Corporation. Si no hizo el check the box, es una entidad extranjera transparente fiscalmente. ¿Cuáles serían ejemplos de figuras jurídicas extranjeras de los Estados Unidos? Pues el partnership, sea general o limitado, el trust, sea grantor o non-grantor, y aquí he tenido varias discusiones con asesores fiscales americanos, pero lo dejo para más adelante. Los investment funds, sean mutual, money market, hedge, lo que sea, todos los investment funds son contratos, no son una persona separada de los integrantes, y todos los joint venture agreements, por ejemplo, son figuras jurídicas, no son entidades. Entonces, todas estas que están aquí en esta lista, a manera de ejemplo, van a caer en el 7b. Dice el artículo 4b, primero y segundo párrafos, y luego el noveno. Dice el noveno párrafo, dice que las personas residentes en México y los residentes en el extranjero que tengan establecimiento permanente en el país, que obtengan ingresos a través de estos vehículos que acabo de poner en el ejemplo anterior, deben de pagar el impuesto sobre la renta en México. Exactamente de los casos que ya expliqué: entidades extranjeras transparentes fiscales y figuras jurídicas, sean transparentes fiscales o no sean transparentes fiscales. Es decir, tengan residencia para efectos fiscales o no, los tenemos que transparentar para efectos fiscales mexicanos. Y este noveno párrafo lo voy a repetir mucho al cansancio, porque reiteradamente cuando trato este tema con clientes, colegas y demás, es muy común que me digan: Armando, es que el vehículo no le ha repartido nada
al residente mexicano. ¿Por qué tendría que acumular? Bueno, el 9º párrafo nos dice que con independencia de que los ingresos se distribuyan o entreguen por parte de las referidas entidades extranjeras transparentes fiscales o figuras jurídicas extranjeras, independientemente de que te haga repartos o no, el ingreso es acumulable al nivel de los integrantes. Entonces, este párrafo van a ver que lo voy a meter mucho en las láminas para quitar esa parte que es una idea errónea y equivocada, ¿no? ¿Cuál es la definición de entidades extranjeras? La encontramos por un error legislativo, la vamos a encontrar transitoriamente en esta regla miscelánea que es la 3123. ¿Por qué digo por un error legislativo? Porque la definición la puso el legislador en el artículo 4A. Y el 4A dice, le doy vacatio legis y entra en vigor el 1 de enero del 2021. Y entonces, si no tengo una definición de entidad extranjera o de figura transparente o de figura jurídica, entonces ¿cómo voy a aplicar el 4B? Me quedé sin el concepto, pues entonces ¿cómo lo aplicaría? Obviamente la autoridad fiscal se dio cuenta de la pifia que cometieron y entonces vía regla miscelánea nos dan la definición que es un copy-paste de lo que dice el 4A. Se consideran entidades extranjeras, fíjense, las sociedades y demás entes creados o constituidos conforme al derecho extranjero que tengan personalidad jurídica propia, así como las personas morales constituidas conforme al derecho mexicano que sean residentes en el extranjero. Esto quiere decir que hayan establecido su sede, su administración principal o la sede de dirección del negocio en el extranjero. Entonces, entidades, la clave es, tienen personalidad jurídica propia. Y luego la definición nos sigue diciendo la misma regla miscelánea que se consideran figuras jurídicas extranjeras y luego nos da ejemplos. Los fideicomisos, las asociaciones, los fondos de inversión y cualquier otra figura jurídica similar del derecho extranjero que no tenga personalidad jurídica propia. El Código Civil nos dice cuáles son los atributos de la personalidad, nombre, patrimonio, etcétera. Y entonces es lo que yo le preguntaría a un asesor americano cuando me dice, no, pero es que esta figura para efectos fiscales americanos sí se considera residente fiscal y tiene su propio Tax ID Number y paga impuestos separados del de los integrantes. Yo lo único que le pregunto, ¿tiene personalidad jurídica propia? Es decir, ¿tiene atributos de persona? Si no los tiene, es una figura jurídica extranjera. No es una entidad, es una figura jurídica extranjera. Y como vamos a ver, y ya se los anticipé, el ingreso se transparenta directamente a sus integrantes. ¿Qué se considera transparente? Dice la misma regla miscelánea en defecto de que pues el 4A no está en vigor todavía. Se considera que las entidades extranjeras o figuras jurídicas extranjeras son transparentes fiscales cuando no sean residentes fiscales para efectos del impuesto sobre la renta en el país en el que están constituidas o tengan su administración principal de negocios o sede de dirección efectiva y sus ingresos son atribuidos a sus miembros, socios, accionistas o beneficiarios. Esto no me está diciendo si pagan impuesto o no, simplemente me está definiendo cuándo se considera que es transparente y cuándo se considera que no es transparente. ¿Para qué me va a servir esa definición? Para dos cosas. Para, en el caso de las entidades extranjeras, saber si pagan o no pagan impuesto, porque ahí sí la transparencia tiene que ver para que paguen impuestos, la transparencia fiscal. Oye, y en el caso de las figuras jurídicas, ¿para qué te sirve saber si tiene transparencia para efectos fiscales? Para ver cómo va a pagar el impuesto, cómo lo determina. No para ver si lo va a pagar, sino para ver cómo determina la base gravable. Y lo que ya les había dicho, estas disposiciones se incluyeron en regla miscelánea porque el 4A está de vacaciones. ¿Cuál es la estructura del 4B? Para que lo entendamos así, digamos, vehículos transparentes versión 1.0. El 4B es un artículo cortito, son 10 párrafos nada más. Y los párrafos, esto es clave, primero y octavo se refieren exclusivamente a entidades extranjeras transparentes fiscales. Cuando lean el primero y el octavo, nada más estamos hablando de entidades extranjeras transparentes fiscales. El segundo y el tercero se refieren de manera exclusiva a las figuras jurídicas extranjeras. Y los 6 párrafos restantes se refieren a ambas en conjunto. Entonces, así es como lo vamos a explicar. Vamos a explicar primero entidades extranjeras transparentes fiscales,
luego figuras jurídicas extranjeras y luego lo que aplica a las dos. A ver, vamos entonces con las entidades extranjeras transparentes fiscales. Nos dice el 4B, y perdón que lo voy a leer, pero es para que esté clarísimo que sí se paga el impuesto y quién lo paga el impuesto. ¿Quién paga el impuesto? Los residentes en México y los residentes en el extranjero que tengan un EP en México y que los ingresos sean atribuibles al mismo, están obligados a pagar el impuesto por los ingresos que obtengan a través de entidades extranjeras transparentes fiscales en la proporción de la participación que tengan en las entidades extranjeras transparentes fiscales. Ya vimos que es una entidad y ya vimos qué se requiere para que sea transparente fiscalmente hablando. En los casos en que la entidad extranjera sea parcialmente transparente, nos dice pues que los contribuyentes pues también acumularán solamente el ingreso en la parte que es parcialmente transparente y nos da la definición en el 8º párrafo de qué se debe considerar parcialmente transparente, y esto es cuando la legislación del país de referencia dice que una parte se paga impuesto a nivel de la entidad y otra parte se paga impuesto a nivel de los integrantes. ¿Cómo se determinan los ingresos? Y acuérdense, estamos hablando de entidades extranjeras, transparentes fiscales. Aquí sí debemos de decir, y perdón la reiteración, si no son transparentes fiscales, no están en el 7B y ya no hay nada más que discutir. Entonces aquí se reúnen dos características. Es una entidad extranjera, es decir, tiene personalidad jurídica propia, y dos, es transparente para efectos fiscales. ¿Cómo se determina el ingreso de estas entidades? Ya dijimos que se determina, decía el primer párrafo del 4B, a nivel de los integrantes, que son residentes en México. Nos dice que se va a considerar la utilidad fiscal del año de calendario de la entidad extranjera calculada en los términos del título 2 de la ley del ISR. Entonces aquí, ¿qué quiere decir esto? Miren, por un lado, por ejemplo, hablando de una LLC que no hizo un check the box, pues es una entidad extranjera y pues es transparente fiscalmente. Ella va a tener unos ingresos en Estados Unidos, va a incurrir en unas erogaciones, normalmente seguramente las va a erogar y sus ingresos también los va a percibir en dólares americanos, lo que nosotros le llamaríamos que es su moneda funcional. En Estados Unidos le llaman reporting currency. Y ahorita no voy a hablar del tipo de cambio para convertir a pesos, ese tema lo dejo para más adelantito, pero simplemente decir que la LLC pues lleva su contabilidad toda en dólares. La disposición, debo decir, el 4B no nos precisa si para calcular la utilidad fiscal, porque acuérdense que acabamos de ver ahorita que la base es la utilidad fiscal determinada en los términos del título 2. O sea, yo tengo que a esa entidad extranjera calcular la utilidad fiscal con base a reglas mexicanas usando el título 2. Y la disposición no me dice si primero hago la conversión a pesos y después los ajustes de conciliación para cambiar de la base de cómo calcularon el ingreso en los Estados Unidos y lo convierto a México con reglas de título 2, o lo hago primero todo en moneda extranjera y luego lo convierto a moneda nacional. La disposición es omisa, no nos dice. Tampoco nos proporciona reglas particulares para calcular las deducciones. ¿Por qué digo esto? Porque cuando los vehículos extranjeros estaban en el título 6, allá sí hay unas reglas que me dicen, oye, las depreciaciones, esto, lo otro, lo vas a deducir de esta manera. Entonces, la autoridad fiscal, en este caso más bien el legislador, estaba consciente que se trata de un vehículo que opera en el extranjero y que hace sus erogaciones en el extranjero y percibe sus ingresos en el extranjero, y que por lo tanto a lo mejor las reglas mexicanas para que le apliquen le tenían que aplicar de una manera, digamos, ajustada o corregida. Bueno, eso está en el título 6 para las refipres. Ahora que se trajeron los vehículos transparentes al 7B, no hay reglas especiales para la deducción, simplemente nos dicen que lo determinemos conforme al título 2. Y hay una regla que sí nos va a aplicar, que es la 27116, que es los requisitos que debemos de cumplir en todos los comprobantes del extranjero que haya obtenido esta LLC, ¿ok? Entonces, bueno, esa es por la parte del comentario hasta ahí de cómo se determina la base. Sigo hablando de la base. Aunque ya sabemos que la base se calcula, decíamos, con el título 2, conforme al título 2, el quinto párrafo del artículo 4B dice lo siguiente:
los ingresos obtenidos de conformidad con este artículo se consideran generados directamente por el contribuyente, por lo que los integrantes, personas morales, entonces los van a acumular a sus demás ingresos del título 2, porque como el ingreso es acumulable a nivel del integrante y el propio 4B me dice se considera que lo percibió no el vehículo sino directamente el integrante, pues ¿en qué título está el integrante? Título 2, acumúlalo junto con sus demás ingresos del título 2. Oye, es persona física el integrante, acumúlalo junto con sus demás ingresos del capítulo 2, título 4. Aquí debo decir lo siguiente, que puede ser que la LLC tenía integrantes sociedades mercantiles mexicanas y personas físicas mexicanas. Oye, ¿cómo va a calcular la base? La base la calcula igual. La base la calcula aplicando el título 2. Y ya una vez que determina la base, se va a acumular a nivel de los integrantes. Si es persona moral, pues lo acumula también en el título 2. Pero si es persona física, lo va a acumular en el título 4. Pero la base la calcula conforme al título 2. Y esto se va a prestar a lo siguiente. Significa entonces que las personas físicas van a acumular la parte que se les atribuye de la utilidad fiscal de la entidad extranjera transparente, que lo calculó en base a devengado, porque acuérdense que en el título 2, pues la regla general es que los ingresos se acumulan en base a devengado, no obstante que ahí esté en base a flujo de efectivo. Esto significa que las personas físicas integrantes de entidades extranjeras transparentes fiscales no acumulan en base a flujo de efectivo. Determinan la utilidad fiscal con reglas de título 2, es decir, con reglas de devengado, y una vez que ya determinan la utilidad fiscal, le saco la proporción que le corresponde a cada integrante y cada integrante va a acumular en el título que le corresponde. Yo ya ahí no voy a aplicar que si flujo de efectivo que devengado, porque eso ya se aplicó desde antes, desde que calculé la base gravable. Y como ya les dije que lo iba a estar reiterando mucho, esto se aplica aun y cuando la entidad extranjera transparente no le haya hecho distribuciones ni entrega de los ingresos a sus integrantes. Ok, hasta ahí el tema de entidades extranjeras transparentes en lo que se refiere específicamente a lo que dice la disposición del 4B en relación con ellas. Ahorita voy a hablar más adelante de las reglas que se aplican en común a ellas y a las figuras jurídicas extranjeras, pero quería dejar primero claro cómo aplican las disposiciones a las entidades extranjeras transparentes fiscales. Cambiamos el cassette, ahora vamos a hablar de figuras jurídicas extranjeras, es decir, de contratos que no tienen personalidad jurídica propia. Oye, ¿estas pagan impuesto? Sí, me dice el 4B en el segundo párrafo. Los residentes en México, y así como los del extranjero que tengan EP en México con ingresos atribuibles al EP, que obtengan estos ingresos a través de figuras jurídicas extranjeras, dice, también se encuentran obligados a pagar el impuesto de conformidad con esta ley en la proporción que les corresponda. Y fíjense bien, sin importar su tratamiento fiscal en el extranjero. Oye, que es una figura jurídica que en Estados Unidos tiene Tax ID, que paga impuesto allá como residente fiscal, que en el tratado es reconocido como residente fiscal. Sí, todo eso sí, pero nada más que la figura, pero no deja de ser una figura jurídica sin personalidad jurídica propia, y el 4B me dice, no me importa cómo la trates en el extranjero. Es lo que me está diciendo en este último pedacito, el segundo párrafo del 4B. Ahora, las figuras jurídicas extranjeras puede haber de dos, transparentes y no transparentes. Repito, las dos se va a transparentar el ingreso a nivel de la persona física. Oye, Armando, pues ¿no dices que hay unas que no son transparentes? Sí, hay unas que no son transparentes en su jurisdicción, es decir, en el país donde están, pero para efectos fiscales de todas maneras se van a transparentar. Lo que cambia es cómo se calcula la base, si eres transparente y si no eres transparente. La transparencia no es condición para que el ingreso se transparente hacia los integrantes. Es simplemente una referencia para saber cómo voy a calcular la base de la figura jurídica extranjera. Entonces vamos a hablar de las transparentes. En caso, dice el segundo y octavo párrafos del 4B, en caso de que las figuras jurídicas extranjeras sean transparentes fiscales,
los ingresos se acumularán en los términos del título de esta ley que le corresponda al contribuyente y serán grabados en el mismo año de calendario en que se generen. De nuevo, lo que dije que les iba a estar reiterando, esto con independencia de que la figura jurídica distribuya, entrega o ponga a disposición de sus integrantes las utilidades o los ingresos que se percibieron a través de la figura. O sea, eso no es determinante pues para que el ingreso sea acumulable. Aquí lo interesante es que el ingreso se acumula y se calcula conforme al título que le aplique al integrante de la figura jurídica extranjera cuando ésta es transparente fiscal en el extranjero, no en México, sino en el extranjero. Entonces, los integrantes personas morales van a acumular el ingreso usando las disposiciones del título 2, mientras que las personas físicas van a determinar el ingreso usando las disposiciones del título 4, y esto va a implicar, entonces sí, ahora sí, que van a aplicar el régimen de flujo de efectivo cuando aplique, porque muchos piensan que el título 4 es todo en base a flujo de efectivo y no es cierto. Hay capítulos donde, por ejemplo, el capítulo 4, donde yo hago una enajenación de un inmueble y es totalmente la operación grabada en crédito, no importa lo que haya cobrado. Entonces, no todo el título 4 es un título que se aplica el flujo de efectivo, pero digamos que mayormente sí. Entonces, aquí sí ya hay una diferencia cuando hablábamos de entidades extranjeras transparentes fiscales, ahora que estamos hablando de figuras jurídicas extranjeras transparentes fiscales, porque ahora la persona física integrante decía va a aplicar el título 4, no aplica el título 2, y en consecuencia, si aplicando el título 4 le aplican reglas de flujo de efectivo, aplicará reglas de flujo de efectivo. Entonces, por otro lado, las deducciones son optativas y por lo tanto se ponen requisitos. Y eso lo digo porque la disposición claramente le pone unos requisitos. Dice de la siguiente manera el segundo párrafo del 4b. En estos casos, ¿cuáles casos? Figuras jurídicas extranjeras que son transparentes para efectos fiscales. Dice, fíjense, podrán efectuar la deducción por los gastos e inversiones que realizó la figura jurídica siempre que sean deducibles de conformidad con el título de esta ley que les corresponda. Y entonces, esa es una condición, que deben de ser deducibles. Oye, a lo mejor en el extranjero sí era deducible ese concepto, pero para México no es deducible. Pues entonces no es deducible. Y lo otro es siempre que lo realicen en la misma proporción en que acumulen los ingresos. Y la tercera condición, siempre que cumpla las reglas de carácter general que publique el SAT. Bueno, esas reglas es la regla 3122. No me voy a meter a leérselas, el material se los voy a compartir y ahí ya van a ver cuáles son las reglas, porque en realidad como esto es algo bastante ya de procedimiento, no me quiero meter en algo que no es muy relevante ahorita para la plática, pero ahí viene en temas de precios de transferencia, comprobantes, los gastos e inversiones, que hay que mantener los comprobantes a disposición de la autoridad. Esa regla luego la pueden leer con más calma. Ahora, otra vez, figuras jurídicas extranjeras, pero ahora ya no transparentes fiscales. Lo que varios piensan que no deberían de pagar impuestos sobre la renta en México porque en el extranjero sí pagan impuesto como con su propio número de identificación fiscal. Bueno, acuérdense que se considera que las figuras jurídicas extranjeras no son transparentes fiscales cuando son residentes fiscales para efectos del impuesto sobre la renta en el país en el que están constituidas o en el que tienen la administración principal del negocio o sede de dirección efectivas. Entonces, para la ley, si son considerados residentes fiscales y como figura pagan impuesto, para la ley no es transparente fiscal. ¿Y qué es lo que nos dice el tercer párrafo del 4b? En caso que las figuras jurídicas extranjeras sean consideradas residentes fiscales, es decir, tienen su propio número de identificación fiscal separado del de sus integrantes, pagan impuestos separado del de los integrantes. Entonces, sean considerados residentes fiscales en un país o jurisdicción en el extranjero o en México, el monto de los ingresos será la utilidad fiscal del año de calendario de dicha figura, calculada en los términos del título 2 de la ley del ISR, y se deberán de acumular por el contribuyente. ¿Por quién? Pues por los integrantes de esta figura jurídica. Se deberán de acumular esos ingresos al 31 de diciembre del año de calendario que corresponda. Entonces, fíjense bien, en ninguna parte de la disposición dice que por no ser transparente no se paga el impuesto. Lo que me dice es que
Las transparentes calculan la base conforme al título que les corresponda. Eso nos decía lo que acabábamos de ver antes. Y si son transparentes, y si no son transparentes, perdón, lo que nos dice es que la base se va a calcular en los términos del título 2. Es decir, como si fuera una entidad extranjera transparente para efectos fiscales. Es exactamente igual, utilizando las reglas del título 2. Oye, pero yo soy integrante persona física, lo calculas en los términos del título 2. Eso es justamente para lo que sirve la transparencia fiscal en las figuras jurídicas. Entonces, esto un poquito desmenuzado significa que las personas físicas van a acumular la parte que se les atribuye a la utilidad fiscal, en este caso la figura jurídica extranjera, sobre la base de devengado, no bajo el régimen de flujo de efectivo, igual como ya habíamos explicado que era en las entidades extranjeras que son transparentes fiscales. Entonces es igual. Y como ya se dijo, y lo voy a repetir hasta el cansancio, esto es aplicable aún y cuando la figura jurídica extranjera no le haga distribuciones o entregas a los integrantes de la misma. Ejemplos que tenemos por aquí en nuestros vecinos del norte serían los non-grantor trust, por ejemplo, un trust en el cual el fideicomitente, le llamaríamos en México, sería un grantor, ya perdió, no tiene el control del fideicomiso, o bien lo constituyó como fideicomiso revocable, se muere y se convierte en irrevocable, entonces sería un non-grantor trust. Bueno, esa figura jurídica para efectos fiscales en Estados Unidos va a tener un tax ID number en los Estados Unidos y es separada fiscalmente hablando de los integrantes. Para efectos fiscales mexicanos, ya lo dijo el 4B, a mí no me interesa el régimen que tengan el extranjero. Si son transparentes van a determinar la base de una manera, si no son transparentes lo van a determinar de otra. Pero si son figuras jurídicas y no son entidades extranjeras, lo que dice el 4B, pásale a la caja para que me pagues el impuesto. Otro ejemplo pueden ser las joint venture o partnerships que hicieron un check the box election para ser tratadas como corporaciones. Entonces es una figura jurídica, no es una entidad, pero para efectos fiscales decidieron ser tratadas como opacas, no como transparentes. Bueno, esa sería una figura jurídica que entonces si es opaca, paga el impuesto calculando la base en los términos del título 2. ¿Cuáles disposiciones se aplican tanto a entidades extranjeras transparentes fiscales como a figuras jurídicas extranjeras? La proporción. Para determinar la proporción nos van a mandar al artículo 177. El artículo 177 trae unas fórmulas más completas que las que estaban el año pasado, porque el año pasado eran en base a la participación del dinero que yo había aportado al vehículo, ahora no necesariamente. Sí se considera lo que has aportado de capital, pero también si tienes derecho a utilidades, si tienes derecho de voto, si tu participación en los activos. Hay una serie de reglas que se utilizan para determinar si cualquiera de nosotros tenemos control sobre una refipre. Bueno, el 4B dice, bueno, esas reglas de control para refipres son las que vas a utilizar para calcular la proporción, porque esa proporción es la que te va a ayudar a determinar qué base es la que le vas a acumular al integrante de la entidad o de la figura. Oye, pero no tengo control. No importa, te dice, no importa que tú no tengas un control efectivo sobre el vehículo. Lo que te digo es que esa fórmula, esas reglas sean las que apliques para que determines tu proporción. Dicho de otra manera, pues no importa que yo tenga el control sobre la entidad o la figura, pero el mismo procedimiento lo voy a aplicar básicamente para determinar la proporción. Aquí les pongo un ejemplo muy sencillito. Socio A o integrante A aporta del 1 de enero al 30 de junio de este año, aporta 2 millones de pesos. Esto pues del 1 de enero al 30 de junio son 182 días. Del 1 de julio al 31 de diciembre aportó 1 millón. Lo que pasa es que su capital llegó a 3 millones de pesos con el 1 millón que aportó el 1 de julio. Entonces tenía 2, aportó 1, entonces creció a 3. Y por eso su promedio en todo el año da 2.502.000. El miembro B, vamos a decir, si 2.502.000 respecto de 5.502.000, ¿cuánto representa? Representa el 45.4816%. ¿Cuál es mi participación promedio por día? Esa es el 45.4816%. Ese es
como determinaría, digamos, con un cálculo muy sencillito, mi participación promedio por día. El tema de la contabilidad es muy relevante. Si yo no tengo la contabilidad a disposición de la autoridad fiscal, no me va a permitir efectuar ninguna deducción, por lo tanto el impuesto lo causaría totalmente sobre el 100% de los ingresos brutos. Entonces es muy importante tener la contabilidad a disposición de la autoridad fiscal. En el caso de las entidades extranjeras transparentes fiscales y figuras jurídicas consideradas residentes fiscales, es decir, que no son transparentes, el artículo 4b señala que se tomará como base la utilidad fiscal, ya lo habíamos visto, y que ésta se determina en los términos del título 2 de la ley del ISR. Entonces esto me hace suponer, y no es que me haga suponer, lo que está diciendo es que no se pueden amortizar pérdidas fiscales de ejercicios anteriores. O sea, no me dice que yo puedo tomar el resultado fiscal, me dice que yo tomo la utilidad fiscal, y todos los que estamos en esta charla sabemos que la utilidad fiscal no incluye la amortización de pérdidas fiscales de ejercicios anteriores. Entonces, la base que se toma para acumular, ¿qué es lo que van a acumular los integrantes de las entidades extranjeras transparentes fiscales y las figuras jurídicas extranjeras no transparentes? Es la utilidad fiscal, lo que quiere decir que no les dejan amortizar las pérdidas fiscales que pudieran haber incurrido. Lo otro, al usar de base la utilidad fiscal, no se menciona que también puede ser que me haya dado pérdida fiscal y que también puedo usar la pérdida fiscal. Entonces, como nada más me dice específicamente la utilidad fiscal, significa que si yo no tengo utilidad fiscal, no tengo nada más que acumular a mis demás ingresos. Es decir, la pérdida no la puedo fluir a los integrantes de la entidad extranjera transparente fiscal o figura jurídica extranjera. Pero yo lo que estoy diciendo es, cuando la disposición te manda a tomar como ingreso acumulable la utilidad fiscal determinada del vehículo, quiere decir que si tuvo pérdida, no hay utilidad fiscal, entonces la pérdida no fluye a los integrantes. Y si tienes pérdida de ejercicios anteriores y entonces esto se debiera de restar de la utilidad fiscal para llegar a un resultado fiscal, esto tampoco aplica porque lo que acumulas no es la proporción del resultado fiscal, sino la proporción de la utilidad fiscal. Voy a adelantarme, aunque no quiero adelantarme a hacer comparaciones con el año pasado. El año pasado y todavía ahorita para las Refipres en el título sexto, allá sí se considera el resultado fiscal y allá sí nos dice la disposición que si hay pérdidas fiscales del vehículo, estas se guardan para seguirse amortizando las utilidades fiscales que tenga el mismo vehículo en los siguientes años. Nada más se las pongo al costo para que vean cómo cuando se trajeron el régimen del título sexto al 4B se les quedaron cosas en el tintero que no se trajeron y que obviamente dan lugar a este tipo de interpretaciones. En el caso, miren, de figuras jurídicas extranjeras que sean transparentes fiscales, los ingresos son acumulables en términos del título que corresponda. Entonces aquí pregunto, ¿son amortizables las pérdidas de ejercicios anteriores? Entendería que no. ¿Por qué no, Armando? Porque cuando me dice cómo determino la base, me dice que voy a deducir gastos e inversiones. Me dice, vas a acumular los ingresos en los términos del título que te corresponda y podrás efectuar la deducción de gastos e inversiones. Nunca me dice que puedo deducir pérdidas de ejercicios anteriores. Entonces, mi interpretación es que en figuras jurídicas extranjeras, cuando te vas a aplicar el título 2 o el título 4, mi entendimiento es que tampoco tengo derecho a usar pérdidas de ejercicios anteriores. Hasta lo que va ahorita. Obviamente, de aquí, este régimen no hemos hecho ningún cálculo, porque acuérdense que el ingreso acumulable lo vamos a calcular a partir del 1 de enero del 2021 para la declaración anual del 2020. Las deducciones anteriores sobre los ingresos, miren, nos podrían dar lugar, estoy hablando cuando es una figura jurídica extranjera, transparente fiscalmente, que me dice la disposición, el 4B, calcula su base con base al título que te corresponda, dependiendo si eres integrante persona física o persona moral. Entonces, podría dar lugar a que haya un exceso de deducciones sobre ingresos y eso me va a provocar, llamémosle, una pérdida. Y como me dice, aquí fíjense, me dice que ese ingreso que me dé el título, que yo lo determine el ingreso, conforme al título 2 o al título 4, no me dice que determine una utilidad fiscal,
me dice que determine el ingreso conforme al título que me corresponda. Entonces yo determino un ingreso, llamémosle negativo. ¿Qué pasa cuando hay un ingreso negativo? Hoy por hoy en el título 4, en ingresos que son de fuente de riqueza mexicana, hay algunos capítulos que me permiten que yo me lleve los ingresos negativos de un capítulo a otros capítulos cuyos ingresos son acumulables. Y claramente hay unos capítulos que me dicen que yo no puedo enfrentar ningún ingreso negativo de ningún otro capítulo. Entonces mi interpretación aquí, a diferencia de lo que acabo de decir atrás, es que siendo la pérdida del mismo año y como el ingreso es acumulable de acuerdo a los términos del título 4 cuando el integrante es persona física, mi interpretación es que si me da un resultado negativo y yo tengo ingresos de otro capítulo que me permiten restarle ingresos negativos de otro capítulo, yo creo que me es permitido hacerlo. Esa es mi interpretación. El impuesto, ¿cómo se calcula? El impuesto se calcula aplicando la tasa del artículo 9 de la ley del ISR en el caso de que el integrante o el miembro sea persona moral. Y si es persona física, lo va a calcular aplicando la tarifa del artículo 152 de la ley del ISR. Entonces, una entidad extranjera transparente fiscalmente determina su base en base a términos del título 2. Si esta entidad extranjera transparente fiscalmente, que era por ejemplo una LLC, tiene integrantes personas morales mexicanas y personas físicas mexicanas, ya tienen ellos la base ya la determinaron, sacan su proporción, la proporción es lo que va a acumular cada uno. La persona moral mexicana la acumula en título 2, la persona física mexicana la acumula en el título 4. La persona moral mexicana va a aplicar el 30% directamente para calcular el impuesto. La persona física, como lo acumula con sus demás ingresos, pues se va a la tarifa del 152. Por otro lado, las disposiciones fiscales mexicanas no precisan si la base se calcula en moneda extranjera y luego se hace la conversión a moneda nacional, lo que ya había dicho yo atrás. Quiero decir algo que en cambio es así en los Estados Unidos. En Estados Unidos, si ustedes se van a las reglas del IRS que vienen en la página de internet del IRS, te va a decir que cuando existen QBUs, que le llaman los Qualified Business Units, que son entidades que no tienen una operación esporádica al año, ¿no? Sino que tienen ingresos, deducciones, están operando, es un negocio activo que está operando en el extranjero, te dice esta regla del IRS, primero determina la base ajustada a las reglas del Código de Rentas Internas en la moneda funcional del Qualified Business Unit. Entonces, por ejemplo, una SDRL mexicana que hizo check the box para propósitos de Estados Unidos, primero lo que me está diciendo, haz todos sus ajustes en pesos para que lo conviertas a las reglas del Código de Rentas Internas de Estados Unidos. Y después ya lo conviertes a dólares. Eso es lo que dice el instructivo del IRS. Primero haz toda tu conciliación en la moneda funcional de donde está ubicada tu unidad de negocios y después lo conviertes a la moneda funcional del país donde vas a pagar el impuesto, es decir, a pesos mexicanos. Entonces, como si hacemos, digamos, lo que el IRS dice en su página, es lo que debiéramos hacer para México, que debo decirles, así es para las refipres. Justo como se los voy a explicar ahorita, así es para las refipres y así era para los vehículos transparentes también el año pasado que estaban en el título sexto. Entonces yo asumo que va a ser igual. Tengo mis ingresos en dólares, es una LLC americana, tengo mis ingresos en dólares, le hago sus cálculos para México, el ajuste anual por inflación, todos los conceptos de acumulación, de ajuste más menos que tengo que hacer para llegar a mis ingresos conciliados con reglas del título 2. Lo mismo hago con mis deducciones. Oye, que en Estados Unidos aplicaron una tasa de deducción que mandaron el activo a 33 años, pero en México es a 20. Yo ajusto el periodo de deducción y voy a ajustar el monto de deducción. Entonces ya tengo todas mis deducciones conciliadas conforme a título 2, pero todavía están en dólares. Determino una utilidad fiscal de todo el vehículo en dólares. Saco la participación promedio de mi cliente y saco cuál es entonces su pedazo de utilidad fiscal en dólares todavía que le corresponde a mi cliente. Y luego esto lo convierto a moneda nacional y eso lo voy a explicar ahorita más adelante cómo llevo a cabo la conversión. Y una vez que ya tengo la conversión a moneda nacional, ya si soy un integrante persona moral,
lo multiplico por el 30%. Si soy integrante persona física, pues lo acumulo con los demás ingresos y le aplico la tarifa del 152. Ahora, ¿cuál es el tipo de cambio que voy a utilizar? El 20 del Código Fiscal, ustedes ya saben que nos dice que cuando haya adquisición de moneda, cuál es el tipo de cambio que voy a utilizar, y cuando no haya adquisición de moneda me dice a cuál tipo de cambio publicado por Banco de México me voy a ir, ¿no? Bueno, eso es lo que dice el 20 del Código. Entonces, aquí no hubo adquisición de moneda. O sea, aquí estoy haciendo una conversión de una utilidad fiscal que yo ajusté con reglas mexicanas y ahora quiero hacer la conversión a pesos. ¿Cuál tipo de cambio aplico? No hay adquisición de moneda. Aplico el del diario oficial, pero ¿de qué fecha? ¿Del fin del ejercicio? ¿Un promedio? ¿Cómo saco ese promedio? Aplico la norma de información financiera B15, que es para convertir estados financieros denominados en moneda extranjeras a nuestra moneda funcional mexicana, y en todo caso, si es así, calculo estos efectos cambiarios sobre partidas que no son de resultados, es decir, sobre partidas del balance, y en todo caso estos efectos cambiarios me darían lugar a conceptos acumulables o deducibles. Debo decir que no tenemos nada para efectos del artículo 7b, mientras que en Estados Unidos tienen sus secciones 988 y 989 que les dicen cómo hagan estas conversiones. Para México no tenemos nada. Otra vez, me voy a adelantar poquito a lo que era el año pasado. El año pasado la disposición decía, utilizas el tipo de cambio del día 31 de diciembre. O sea, calculas tu utilidad fiscal con reglas de título 2 y después aplicas el tipo de cambio del 31 de diciembre. Entonces miren, aquí vendría un ejemplo muy sencillo. Tengo mis ingresos conciliados en moneda extranjera, mis deducciones conciliadas en moneda extranjera, todo lo hago en moneda extranjera. Saco mi utilidad fiscal, ya sea de la entidad extranjera transparente fiscal o de la figura jurídica extranjera, lo saco todo en moneda extranjera, luego saco lo que representa, aplico mi porcentaje promedio por día, que ya lo habíamos visto en una lámina anterior cómo se hacía, y llego a la utilidad fiscal que le correspondería al residente en México. Asumamos que vamos a aplicar la NIF B15 y que entonces voy a utilizar un tipo de cambio promedio de todo el año y pensemos que es 22, entonces mi utilidad fiscal a moneda nacional serían 5,002,000 pesos, y como el integrante es una persona moral, aplico la tasa del 30% y me da mi impuesto sobre la renta a cargo, que obviamente faltaría pues todavía aplicar el acreditamiento del artículo 5, pero hasta ahí llego al impuesto que se refiere al artículo 7B. 4B. Dice el 4B quinto párrafo que los impuestos pagados por o a través de entidades extranjeras transparentes o figuras jurídicas extranjeras a las que se refiere este artículo, fíjense que no está distinguiendo si son transparentes o no, se considerarán pagados directamente por el contribuyente en la misma proporción en que hayan acumulado el ingreso de dicha entidad o figura, lo cual me parece que está bien. En la proporción en que acumulo el ingreso, la figura pagó algún impuesto, ese impuesto yo lo voy a poder acreditar en la proporción en que yo acumulo el ingreso que me viene de la entidad o de la figura. Y luego el 5, que ya no me voy a meter al 5 porque es otro artículo, pero el 5 dice que yo puedo acreditar el impuesto que hubiera pagado en el extranjero, siempre y cuando acumule el impuesto como un ingreso más. Entonces eso lo establece el artículo 5 y tiene mucho tiempo el 5. Regresando al 4B, nos dice la disposición que si los ingresos de la entidad extranjera transparente fiscal o figura jurídica extranjera están sujetos a un impuesto establecido en esta ley y este ha sido efectivamente pagado, el mismo podrá ser acreditado por el contribuyente en los términos del artículo 5 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Y en estos casos el mismo será acreditable en su totalidad considerando la misma proporción, otra vez, en que haya acumulado el ingreso de la entidad o de la figura. ¿Qué significa esto? Bueno, uno, debemos de entender que este acreditamiento que tiene el 4B es diferente del artículo 5. Si no, pues ¿para qué lo incluía? Si ya estaba el artículo 5, ¿para qué me lo decía en el 4B? Me lo dice porque me quiere mandar al artículo 5 para que yo utilice la mecánica del artículo 5. Pero esta disposición se refiere a un ISR por ingresos de fuente de riqueza que tuvo en México el vehículo y que entonces le hicieron una retención en México. Entonces, oye, ese es un ingreso pagado en el extranjero,
No, es una LLC mía, pero le retuvieron un impuesto sobre la renta en México, entonces pues es un impuesto realmente de fuente de riqueza mexicana. Oye, pues ¿se aplica el 5? No, porque no es impuesto pagado en el extranjero, pero el 4B te dice sí aplica el 5. Vete a la fórmula del artículo 5 y sí puedes acreditar este impuesto. Entonces eso es lo que dice esta parte del 4B. Luego los contribuyentes tienen que llevar una cuenta parecida a la CUFIN, que es una cuenta que dice que deben de llevar una cuenta por cada una de las entidades extranjeras transparentes fiscales y figuras jurídicas extranjeras en los mismos términos del artículo 177 de esta ley. Dice para efectos de no duplicar la acumulación del ingreso cuando dicha entidad lo distribuye efectivamente. Y aquí a lo mejor algunos dirán, oye, pues ¿qué no habías dicho que el ingreso no era era acumulable, se lo distribuyeran o no al integrante? Sí, eso dije. Aquí estoy diciendo algo diferente. Aquí estoy diciendo lo siguiente. Yo ya acumulé el ingreso con base a reglas del título 2 o el título 4. O sea, yo ya hice el cálculo y acumulé, por decir algo, $1,000,000. Pero resulta que el vehículo, cuando hace distribuciones, me distribuye a mí $1,100,000. ¿Cómo es posible que te pueda haber distribuido $1,100,000? Claro, lo que pasa es que financieramente el negocio en los Estados Unidos generó una utilidad financiera en mi proporción, en mi porcentaje de $1,100,000. Lo que pasa es que cuando yo hago los primeros cálculos para determinar la base gravable para México con los ajustes anuales por inflación, las deducciones, actualizaciones y demás, me dio que el equivalente gravado para México era $1,000,000. Entonces lo que esta cuenta va a hacer que cuando a mí me distribuyan el $1,100,000, por el $1,000,000 que yo ya pagué impuesto, no vaya a volver a pagar impuestos, solamente sobre los 100,000 en excedente que me distribuyan. Para eso se lleva esta cuenta y me remiten a toda la mecánica que está en el artículo 177. Allá dice qué conceptos se acumulan en la cuenta, cómo se disminuye, cómo se actualiza. Todo eso lo trae ahí el artículo 177, que ya venía desde antes. Simplemente ahorita el 4B, para no ser repetitivo, en un tema de economía legislativa, pues el legislador nos manda al 177. Aclaraciones. La cuenta la lleva el contribuyente residente en México, obviamente, no la entidad transparente. O sea, la LLC no lleva un cálculo de esta cuenta. La cuenta se lleva por cada entidad. Entonces, si el residente en México tiene varias LLCs, tiene que hacer el cálculo por cada una de las LLCs, porque cada una va a tener su especie de CUFIN. No es el saldo de las utilidades totales de la entidad las que va a llevar la persona, el integrante. Él va a llevar la cuenta nada más de su proporción, no de la utilidad total del vehículo. Y aquí les pongo un ejemplo. Imagínense que la cuenta ya trae un saldo de 2 millones de pesos en el 31 de diciembre del 2018. Hago la actualización al 31 de diciembre del 2019 y sube a 2,056,000. Le sumo la utilidad de la entidad extranjera transparente fiscalmente, le resto el ISR y eso me da que le tengo que sumar a los 2,056,000, 3,058,000. Eso sumado pues me da 5,114,865. A esta cuenta, para no llamarle CUFIN, yo le llamo cuenta contable controladora. Bueno, esos 5,114,000 pesos son en la parte de la proporción que le corresponde, decíamos, a nuestro cliente. Luego, él ya tiene esos 5,114,000. Vas a ver una distribución ahorita en ahorita en agosto. De hecho, el día de hoy, 18 de agosto, y actualiza hasta lo más reciente. El índice que tenemos ahorita es el de julio. Entonces, actualiza hasta julio y la cuenta contable controladora actualizada le da a la fecha 5,187,000 y él quiere retirar el equivalente a 6 millones de pesos. De esos 6 millones de pesos que él va a retirar, 5,187,000 se considera que ya habían pagado impuesto, por lo tanto se los lleva libre de un impuesto adicional. En cambio, los 812 adicionales a los 5,187,000 van a quedar grabados. Y la ley nos dice que van a quedar grabados si es un integrante persona física, pues a la tasa más alta del artículo 152. Entonces quedarían grabadas al 35% si fuera una persona física. ¿Qué más? Temas técnicos de otra vez grises. Pregunta, ¿se causa el ISR adicional de la fracción
quinta del artículo 142 de la ley del ISR, los devuelvo a la disposición. La disposición dice: los contribuyentes señalados en este artículo llevarán una cuenta para cada una de las entidades extranjeras transparentes, fiscales y figuras jurídicas extranjeras en los términos del artículo 177 de esta ley. Entonces aquí no me dice que la cuenta la llevo en los términos del 177, pero no me está diciendo que yo pago el 10% adicional cedular de la fracción quinta del artículo 142. Pregunta: ¿lo pago o no lo pago? Una aclaración, comento lo siguiente: quienes son integrantes de Refipres, el 177 dice que sí deben, de manera expresa, para las Refipres dice que sí deben de pagar el 10% adicional. ¿Qué pasa con el 4B? Yo digo que no. ¿Por qué digo que no? Porque las Refipres, el ingreso que se genera en las Refipres no es acumulable para mí. Yo causo el impuesto de manera definitiva, de manera cedular. O sea, sí pago impuesto, pero no es acumulable con mis demás ingresos. En cambio, en el artículo 4B, los ingresos ya fueron acumulables, todos. Ya los traje, ya fueron acumulables para México. Oye, me faltaba que acumular ese pedacito, lo acumulo. Yo creo que no debo de pagar el 10% adicional. Los contribuyentes, y esto a la declaración informativa también me lo voy a brincar. El artículo 178 se modificó para establecer lo que dice aquí en esta lámina que le estoy presentando. Le agregaron que quienes realicen operaciones a través de entidades extranjeras transparentes, fiscales y jurídicas y figuras jurídicas extranjeras a las que se refiere el 4B de la misma ley del ISR, también deben de presentar declaración informativa. Entonces, la declaración informativa de Refipres del 178 también la presentan los integrantes de estos vehículos del 4B, y nos dice la disposición que no por ese hecho se va a considerar que son Refipres. O sea, no porque la presentan se entiende que son Refipres. Lo otro es que nos dicen, hay una regla miscelánea que nos dice que si la presentas 3 meses tarde la declaración, pero la presentas completa con toda la información y de manera espontánea, se va a considerar que está presentada de manera oportuna. Esto es importante porque acuérdense que la presentación también de la declaración de manera oportuna es un requisito para efectuar las deducciones. Entonces, por eso también queremos tenerla presentada de manera oportuna. Y nos dice que no se aplicará esta disposición de los 3 meses cuando se haya presentado la declaración incompleta, que no incluya la totalidad de la información correspondiente. Y lo otro es lo que establece el Código Fiscal de la Federación en el artículo 111, fracción quinta, que hay una sanción de 3 meses a 3 años de prisión para quien omita la presentación de esta declaración informativa por más de 3 meses. Pues bien, hasta aquí le vamos a dejar. Esperamos que lo visto hasta aquí les haya resultado de interés. En un siguiente video vamos a estar viendo en qué casos no se aplican las disposiciones del artículo 4B y qué es lo que pasa cuando una entidad extranjera transparente fiscal o bien una figura jurídica extranjera está domiciliada en un país o en una jurisdicción que tiene un régimen fiscal preferente. ¿Qué es lo que prevalece? O el tratamiento de transparente del artículo 4B o el tratamiento de Refipre del capítulo primero del título sexto. Estaremos viendo también 2 nuevos supuestos que se incorporan al nuevo artículo 4A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y también estaremos viendo diferentes casos y escenarios y revisando cómo es que cada uno de ellos se tendrían que analizar y concluir a la luz de las nuevas disposiciones. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.